El sábado se cumplen 10 años de la muerte de Nisman y hasta hace poco hubo novedades sobre el tema, ¿no? Porque la Corte Suprema citó a declarar a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hacer un paralelismo. Un reconto, ¿no? Porque son 10 años y pasaron muchas claro, cosas. Acá vamos a hablar de la muerte de Alberto Nisman. Vos mencionás a Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué? Porque está ligada la muerte de Alberto Nisman a su investigación en la causa por el memorándum con Irán, que la Corte avaló que se realice un juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. Que es lo último, último. Ahora, en el marco del expediente por la muerte de Alberto Nisman, han pasado muchas cosas. Sobre todo pasaron 10 años. Dicen, verdad que no se tiene, verdad que huye, ¿no? Pasó el tiempo y cada vez se diluye más la posibilidad de saber quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de Alberto Nisman, tanto los materiales como los intelectuales. ¿Por qué? Porque la justicia hoy sostiene que se trató de un homicidio. Sí. En su momento las aguas estuvieron divididas. Exacto, los primeros peritajes no hablaban de homicidio. A ver, la causa empezó mal de entrada. ¿Por qué? Porque el día 18 de enero del año 2015, Alberto Nisman es encontrado en su casa, cuyo cuerpo yacía en el baño de su departamento del piso 13 de las Torres Le Parc, en el cual aparecía con un disparo en la cabeza. Según un informe reciente de la Fiscalía a cargo de Eduardo Tayano, describe que para intentar simular un suicidio, lo que hicieron fue ponerlo de rodillas, las personas que ingresaron a su departamento, y le disparan en la cabeza de modo que pareciera un suicidio. ¿Por qué te digo que todo empezó mal? Porque primero y principal, teniendo en cuenta que se trataba de un funcionario judicial del Fuero Federal que investigaba el atentado de la AMIA y también el presunto encubrimiento, que era esa famosa denuncia que él presenta el 15, o sea, 3 días antes, y que al día siguiente de que es encontrado muerto, él iba a presentarse en el Congreso para dar explicaciones de por qué acusaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de encubrir con el memorándum. Bueno, ¿por qué fue el fuero ordinario el que toma el caso y no el fuero federal? Entonces ya arrancamos mal de entrada. Bien. Lo toma la fiscal Viviana Fein, que estuvo en el departamento, en ese departamento donde ingresaron más de 80 personas. Había muchos cuestionamientos con el cómo se había llevado adelante ese peritaje, había sido muy desprolijo. De hecho hay una causa que investiga hoy las irregularidades y que lo tiene imputado a Sergio Berni, que tiene imputado al que entonces titular de la PFA también y al de prefectura. Pero vayamos a hacer una cronología para que se entienda por qué hablamos de 10 años en los cuales no hay nada. Esa causa la tenía el fuero ordinario. La jueza Fabiana Palmagini, después de tomar un montón de testimoniales, agentes de inteligencia, decide que la causa pasara al fuero federal, porque obviamente decía, un fiscal federal en tareas que hacen a la justicia federal es asesinado o aparece muerto en su casa. Bueno, si bien el primer estudio en el cuerpo médico forense determinaba que no había terceras personas, la causa debía ser tramitada en el fuero federal. Finalmente es la Corte Suprema la que da la razón y la causa termina en el fuero federal con el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano involucrados, que eran los que iban a entender en la investigación. Exacto. A partir de allí, obviamente, ¿quién aparece en la escena? Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino es el técnico informático que le entrega el arma. Y según el fiscal Eduardo Tayano, lo que hacían esta organización que intenta matar, según entiende la justicia, querían matar a Alberto Nisman, era buscar un arma amiga. ¿Y quién es el que le entrega el arma a Alberto Nisman? Diego Lagomarsino. Claro. Su mano derecha por entonces, sí, ¿no? Trabajaba con él, trabajaba mucho con él y le arreglaba todo lo que era la cuestión tecnológica. A partir de allí aparece en el año 2017 el procesamiento tanto de Diego Lagomarsino como partícipe necesario de la muerte de Alberto Nisman, como así también de los custodios que tenían que estar a cargo justamente de controlar a Alberto Nisman durante ese fin de semana. ¿Qué pasó? Sí. No estuvieron, se fueron, dijeron Alberto Nisman no quería que nosotros lo controláramos. Muchas irregularidades, incluso había cámaras de seguridad que misteriosamente ese fin de semana no funcionaban. Exactamente, en el marco ese, bueno, terminan involucrados, terminan procesados por encubrimiento y uno de ellos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el 2018 la Cámara
resuelve justamente confirmar esto y decir que había sido un asesinato, que había sido un homicidio el de Alberto Nisman. Y en ese sentido, llegamos a esto último, que es con lo que abríamos la mesa, ¿no? Claro. Como para ir haciendo un cierre de todo hacer una conclusión. Hoy todavía no fue elevado a juicio oral, no hay un juicio oral para los que están procesados. Hoy no tenemos un autor material, hoy no tenemos un autor intelectual y por lo tanto lo único que tenemos es una investigación que sigue en curso, que sigue con pruebas tendientes a comprobar responsabilidades y por otro lado, sí, Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum con Irán esperando que un tribunal le fije fecha de juicio oral. Exactamente, a declarar. Bueno, y también van a ver en el fin de semana algunos actos en homenaje y de recuerdo para el fiscal. Qué días aquellos, ¿no? Todos los periodistas nos acordamos de ese día. ¿Qué estabas haciendo cuando pasó lo de Nisman? Bueno, seguimos entonces. Gracias, Lourdes, por todo muy completo como siempre. Seguimos con Juan Carlos y